Bendiciones, muy buenos días. Les saluda el pastor Abraham de la Iglesia Cristiana Ministerio Apostólico Libertad Sin Límites. Transmitimos desde Bogotá, Colombia, para las naciones de la tierra. Hoy es jueves 20 de octubre del 2022 y vamos a compartir con cada uno de nuestros oyentes las notas tomadas de nuestro estudio bíblico diario. Estamos en el Antiguo Testamento, en Daniel, capítulo 12, último capítulo del libro de Daniel, donde nos dice que Miguel, el arcángel, se levantará en favor del pueblo de Dios en aquel tiempo, o sea, en los tiempos finales de los que estábamos hablando ayer, estos tiempos de angustia, que será libertado el pueblo, todo el que esté escrito en el libro de la vida. Y también habrá la resurrección de los muertos para salvación. Después habrá una segunda resurrección para la eterna condenación. Los que enseñan irán a perpetua eternidad. Gracias a Dios por esa promesa. La ciencia aumentará, es una señal para los tiempos del fin. Daniel vio en pie que a dos varones, uno dijo: ¿cuándo será todo esto? Y el otro dijo: un tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todo será cumplido. Y bueno, nosotros entendemos el fin de la dispersión del tiempo del pueblo de Dios, refiriéndose a Israel. Israel fue disperso en el año 70 de la era cristiana y nuevamente se vuelven a congregar como nación a partir de mayo, 14 de mayo específicamente, 1948, donde Israel es declarado nación nuevamente. Y bueno, entonces se cumple esa profecía que dice: cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todo se cumplirá. Está sellado esto hasta el tiempo del fin. Los entendidos comprenderán. Cuando haya cesado el sacrificio continuo hasta la desolación, 3 años y medio habrán. Tú te levantarás al fin, tú vas a descansar, le dice el hombre de Dios con el que está hablando Daniel. Tú vas a descansar, vas a reposar, pero cuando sea el fin, tú te vas a levantar, ¿sí? Y vas a recibir tu heredad. Pues porque Daniel va a morir, debe entender que no es la profecía para ese tiempo, sino que él participará de la resurrección de los muertos. Cuando participe de la resurrección de los muertos, entonces va a poder recibir su herencia, su recompensa por su vida de fe. Ahora, algo que quiero que como precedente, y es que Daniel, el gran hombre de Dios que dio la visión, él es judío, él es hebreo, y el pueblo de Dios son los hebreos, los judíos, los descendientes de Jacob o de Israel, la nación de Israel. En ningún momento, nunca en esta época que se está escribiendo esto, se hubiera pensado el tiempo de los gentiles. Siempre que ellos se referían a los santos de Dios, siempre se referían al pueblo de Israel. No estaba en su entender: faltan 8 siglos para que venga el Señor Jesucristo, 7 siglos, y ellos no saben de la era de la iglesia y de la dispensación de la gracia. Así que ellos dan todo como un solo evento. Él muestra todo y lo entiende y lo escribe como un solo evento, pero él no sabía que pararía la profecía con la muerte del Mesías príncipe, y que no era una semana después, 7 años después, sino que vamos a completar en el 2033, según nuestro calendario, 2000 años de que paró la profecía. Y bueno, ya Israel volvió a ser una nación, ya se restauró, volvieron los hebreos han vuelto a su tierra, se ha restaurado el idioma y seguramente se reedificará el templo. Así que ellos no tenían entendimiento de este tema de la dispensación de la gracia, o cómo los gentiles tendrían la oportunidad de la salvación también por medio de la fe en el Dios de Israel.
Empezamos la lectura de la carta del profeta Oseas, el primero de los 12 profetas menores que se conocen. Dice, en días de reyes, de primera y segunda de reyes, cuando fue escrito esto, reyes de Israel, reyes de Judá, en tiempos de Jeroboam, Dios dice al profeta Oseas, toma una mujer que es prostituta y tiene una familia con ella. Ella se llama Gomer, tuvieron un primer hijo que se llama Jezreel, porque dice que dentro de poco Dios juzgará y castigará la casa de Jehová, de Jehú, perdón. Luego tienen una hija que se llama Loruama, que significa no me compadeceré más de Israel, sí de Judá. Después tienen un tercer hijo que se llama Loami, que dice no soy tu Dios ni ustedes son más mi pueblo. Aún así, Israel siempre será el pueblo del Dios viviente. Así que el profeta Oseas tuvo que vivir algo de una manera como un acto profético para mostrarle a toda la nación de Israel cómo Dios ha tenido que tomarla a pesar de todo su pecado y la quiere restaurar. Sin embargo, bueno, miremos qué pasa en Oseas capítulo 2. Dice, aparte de su fornicación de su corazón, porque de nada sirve que, que, que Dios quiera el pueblo con él si él quiere el pecado en él. ¿Sí? Dios sacó a los israelitas de Egipto, pero ellos llevaron a Egipto en su corazón. Dios te sacó a ti del mundo, pero tú llevas al mundo en tu corazón. Entonces dice, no se vuelve atrás. Cuando de allá hemos salido, no reconoce la bendición que el Señor, su esposo, le da. La castigará por irse tras sus amantes. Dice, la traeré, la separaré, la llevaré al desierto para santificarla hasta que recuerde que es santa y el amor que se le ha brindado hasta que vuelvas a mí enamorada. Es lo que espera el Señor. Y eso lo vivió Oseas. Bueno, vamos a ir al Nuevo Testamento. Estamos en la lectura del Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 11 el día de hoy, donde nos dice que Jesús oraba y uno de sus discípulos dijo, enséñanos a orar. Y Jesús nos dio un modelo de oración con 10 pasos, que es lo que nosotros reconocemos como el Padre Nuestro. Entonces tienes tarea. Vas a ir a la palabra en Lucas 11, vas a leerlo y vas a encontrar los 10 pasos por medio de los cuales tú debes hacer una oración para con Dios. Ser alguien que pide en todo tiempo al Señor sin importar, sin importunar. No importa si lo importunamos, quien es importuno recibirá lo que necesita, lo que nos dice este ejemplo. Jehová es el mejor Padre y le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, si no crees en el Espíritu Santo, pues no lo vas a recibir. Si no lo pides, jamás lo vas a recibir. Quien tiene el Espíritu de santidad en él, pues jamás volverá al pecado. Jesús conoce nuestros pensamientos. No debemos permitir la división para permanecer. Ni el diablo está dividido. Solo se puede estar a favor de Dios o en su contra. No hay puntos intermedios. Los demonios pueden poseer personas. Se puede hacerlos salir o echarlos fuera de las personas en el nombre de Jesús. Pero si la persona no es llena del Espíritu Santo, el demonio vuelve y además vuelve con otros. Esto es doctrina bíblica, es revelación del reino de Dios para que las personas aprendamos qué es lo que pasa espiritualmente y cómo podemos entender las circunstancias que viven las personas. Ahora dice, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Somos nosotros una generación mala y perversa que no reconoce quién es Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo? Esperemos que nosotros no seamos esa generación. Ya otras se amoldan a este nombre. El que reconoce la verdad es luz para sí mismo y puede alumbrar la vida de alguien más. Primero debemos limpiarnos lo de adentro y luego también lo de afuera.
El que sabe de Dios es quien más practica la verdad, el amor y la justicia de Dios, dándole la gloria a Él. Hay que oír la voz del hombre de Dios que habla de parte de Dios. En Lucas capítulo 12 nos dice la palabra: debemos guardarnos de la hipocresía. Nuestro temor es de Dios, quien nos puede dejar fuera de la eternidad en el cielo. Nosotros valemos mucho para el Señor, pero nosotros debemos hallar ese valor. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo a todos los que nos rodean. El Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos decir. De nada vale cada día añadir el querer más y más sin valorar o sin velar por nuestra alma. Mejor es asegurar nuestra salvación que hacer riquezas en el mundo. Mejor hagamos riquezas en el cielo. Dios cuidará de nosotros y nos proveerá lo necesario para vivir. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y las personas del mundo, que nosotros buscamos las cosas del reino de Dios y el Señor añade lo que necesitamos. Hay que vivir cada día como el último, esperando la venida del Señor. Hay una recompensa en la eternidad para quien entiende el propósito de Dios acá. Al que más se le da, más se le demandará. Al que no da frutos de lo poco que tiene, hasta lo que tiene le será quitado. No a todos en la familia aceptarán o entenderán esas verdades, lo que traerá división. Pero nosotros perseveramos en la verdad y permanecemos en los conceptos del Señor porque sabemos que son verdad y que son eternos. Y hasta acá el comentario bíblico del pastor Abraham esta mañana. Te doy gracias por estar con nosotros de día en día, aprendiendo de una manera sencilla acerca de la palabra de Dios. Recuerda que es mi propósito que cada día conozcas más al Dios en el que dices creer. Te bendigo. Que tengas un resto de día muy feliz.